Nunca le tuve miedo a volar. 20 años trabajando como ingeniero de diseño en la industria aeroespacial me enseñaron a confiar en la tecnología que eleva a estos gigantes metálicos en el aire. Mis colegas solían bromear. Timur, eres el único que lee las instrucciones de seguridad con tanto interés como si fueran un bestseller. Yo siempre sonreía, pero jamás pasaba por alto ni un solo detalle. Costumbre profesional. El vuelo ML-437 de Pacific Air debía ser un trayecto rutinario de Tokio a Sydney, con una escala para repostar en Guam. Regresaba de una conferencia internacional sobre seguridad aérea, ironía que aún me deja un sabor amargo en la boca. El avión iba lleno en 2/3 aproximadamente. Hombres de negocios en trajes impecables, familias con niños que volvían de vacaciones, algunos estudiantes. Ocupé un asiento de ventanilla en la fila 34. A mi lado se sentaba una anciana japonesa, Yukiko, que iba a visitar a sus nietos en Australia. Me estaba mostrando fotos de ellos cuando todo empezó. Las primeras 4 horas de vuelo transcurrieron sin incidentes. Incluso me dio tiempo a echar una cabezada al son del monótono zumbido de los motores. Me despertó una ligera turbulencia. El avión se movía un poco, pero nada fuera de lo común cuando se vuela sobre el océano. Eran alrededor de las 3 de la mañana. La mayoría de los pasajeros dormían. La cabina estaba en penumbra, solo iluminada aquí y allá por las pantallas de tabletas y ordenadores portátiles. La turbulencia aumentó. Miré por la ventanilla. Afuera rugía una tormenta. Relámpagos iluminaban las oscuras nubes de tormenta. El capitán encendió la señal de «abróchense los cinturones» y anunció por megafonía que estábamos entrando en una zona de inestabilidad atmosférica. Su voz era tranquila, profesional, pero algo en la entonación me puso en alerta. «No me gustan las tormentas», susurró Yukiko, apretando con más fuerza los reposabrazos. «Me recuerdan a los tifones de mi infancia». Quise tranquilizarla, decirle que los aviones modernos están diseñados para soportar cargas mucho más severas que esta tormenta, pero no tuve tiempo. El avión se desplomó de repente, como si el suelo se hubiera abierto bajo nosotros. El estómago se me subió a la garganta. Varias personas gritaron. Las máscaras de oxígeno cayeron de los compartimentos superiores. «Estimados pasajeros», habla el capitán Anderson. Resonó una voz por los altavoces, esta vez con una clara inquietud. «Tenemos problemas técnicos. Por favor, pónganse las máscaras de oxígeno inmediatamente y adopten la posición de seguridad». Automáticamente, me llevé la mano a la máscara, me la sujeté en la cara y ayudé a Yukiko con la suya. La parte profesional de mi cerebro analizaba la situación febrilmente. ¿Despresurización repentina? ¿Fallo de motores? ¿Daño estructural? En la cabina, las azafatas corrían por el pasillo, ayudando a los pasajeros. Una de ellas se cayó cuando el avión volvió a sacudirse. ¿Nos estamos cayendo? La voz de Yukiko temblaba. No respondí. Miré por la ventanilla. La altura disminuía rápidamente. El avión descendía en un ángulo antinatural. Mi cerebro de ingeniero me decía que estábamos experimentando una pérdida catastrófica de sustentación. Posiblemente hielo en las alas o fallo hidráulico. «Prepárense para un amarizaje forzoso», gritó el sobrecargo. Se desató el caos. Gritos, llantos, rezos en diferentes idiomas. El hombre que estaba sentado cruzando el pasillo escribía un mensaje frenéticamente en su teléfono. Las últimas palabras a sus seres queridos. Una joven madre abrazaba a su bebé, protegiéndolo con su cuerpo. Me incliné hacia adelante, cubriéndome la cabeza con las manos, como indicaban las instrucciones. Los pensamientos se agolpaban. Recordé a mis padres, a mi hermana Zarina, a la que no veía desde hacía 2 años, a mi exesposa Polina. ¿Quién regará mis cactus? Pensamiento absurdo en un momento en que la vida pende de un hilo. El avión continuaba descendiendo.
A través de la ventanilla veía la superficie negra del océano, iluminada por los relámpagos. Estábamos cada vez más cerca del agua. ¿500 metros? ¿300? ¿200? ¡Agárrense!, gritó alguien. El impacto fue ensordecedor. El metal chirrió. El avión saltó sobre la superficie del agua como una piedra lanzada sobre un lago. Un segundo impacto. Un tercero. El fuselaje comenzó a resquebrajarse. Agua helada inundó la cabina. La máscara de oxígeno se me salió de la cara. Lo último que recuerdo antes de que me lanzaran a la oscura inmensidad fue la mano de Yukiko, todavía aferrada al reposabrazos del asiento, y una fotografía de sus nietos flotando en el agua. Después, solo hubo oscuridad, frío y un silencio atronador. La conciencia volvió a mí de golpe, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Me ahogaba, el agua me llenaba la boca y la nariz. Instintivamente me debatí, intentando comprender dónde estaba arriba y dónde abajo. Los pulmones me ardían por falta de oxígeno. Finalmente, saqué la cabeza a la superficie y respiré hondo con avidez. La tos me sacudía todo el cuerpo, el agua salada me quemaba los ojos y la garganta. Cuando pasó el primer ataque de pánico, miré a mi alrededor. A mi alrededor se extendía una inmensa extensión de agua, ahora iluminada por los primeros rayos del amanecer. El cielo se había despejado de las nubes de tormenta, como si nada hubiera pasado. El sol tropical se elevaba lentamente sobre el horizonte, tiñendo el agua de tonos dorados. Esta belleza apacible parecía sacrílega en medio de la tragedia. A unas decenas de metros de mí, los restos del avión se balanceaban en el agua, trozos de revestimiento, partes de asientos, objetos personales de los pasajeros. Parecía que la mayor parte del fuselaje ya se había hundido. Intenté gritar, llamar a alguien, pero de mi garganta solo salió un quejido ronco. Tras aclarar mi garganta, lo intenté de nuevo. ¡Alguien! ¡Ayuda! La única respuesta fue el silencio, interrumpido por el chapoteo de las olas contra los desechos del desastre. Nadé hacia el pedazo más grande cercano, una parte de la sección de cola de aproximadamente 3 por 2 metros. El metal estaba destrozado, pero el trozo se mantenía a flote gracias a las bolsas de aire en su estructura. Al tercer intento, logré subirme, aferrándome a los bordes rasgados del revestimiento. Tenía las manos llenas de cortes, pero la adrenalina amortiguaba el dolor. Una vez en una plataforma relativamente estable, pude evaluar mi estado. Me dolía la pierna izquierda, probablemente un fuerte golpe o un esguince. En el antebrazo derecho tenía una herida de unos 10 centímetros de largo, pero no demasiado profunda. La camisa estaba rota, me faltaba una bota. Milagrosamente, mi pasaporte se había conservado en el bolsillo del pantalón dentro de una funda impermeable, una costumbre adquirida después de años de viajes de negocios. Seguí mirando al agua, esperando ver a otros supervivientes. Varias veces me pareció ver la cabeza de alguien entre las olas, pero resultaron ser solo objetos flotantes. La realidad de lo que estaba ocurriendo me golpeó poco a poco. Probablemente era el único que había sobrevivido a este desastre. Pensamientos sobre Yukiko, sobre la joven madre con su bebé, sobre las azafatas que intentaron salvar a los pasajeros hasta el último momento. Se me hizo un nudo en la garganta. Cerré los ojos, intentando contener las lágrimas. No hay tiempo para el dolor. Tengo que sobrevivir. Lo primero que debía hacer era recoger todo lo útil que flotara alrededor. Me deslicé con cuidado de nuevo al agua, agarrándome al borde de mi balsa improvisada. El agua estaba tibia, unos 26 grados, típico de esta parte del Océano Pacífico, pero sabía que incluso a esa temperatura, la hipotermia llegaría después de unas horas de exposición continua. Conseguí reunir varios objetos importantes. Una botella de plástico con agua potable, casi llena. Un neceser de mujer con un espejo, unas pequeñas tijeras y pinzas, un cojín inflable para el cuello, que inflé de inmediato para usarlo como flotador adicional, y, lo más valioso,
Un chaleco salvavidas, que de alguna manera nadie de los pasajeros llevaba puesto. Tras subirme de nuevo a la balsa, me puse el chaleco y continué inspeccionando los alrededores. Entre los escombros vi algo de color naranja brillante, un hacha de emergencia de la cabina de la tripulación. Tuve que volver a sumergirme para conseguirla. Esta arma y herramienta podría ser un factor decisivo para la supervivencia. El sol subía cada vez más alto, el calor aumentaba. Me quité la camisa y me la puse en la cabeza para protegerme de los rayos abrasadores. La sed ya empezaba a hacer mella, pero decidí posponer el primer sorbo de la preciosa agua hasta el mediodía. Era necesario economizar los recursos. De repente, mi atención se vio atraída por un movimiento en el agua, no muy lejos. El corazón me dio un vuelco. ¿Otro superviviente? Pero no era una persona. En el agua, describiendo círculos alrededor de los escombros esparcidos, se deslizaba una forma oscura y triangular. Un tiburón. No muy grande, 1,5 metros de largo, pero suficiente para hacerme sudar frío. Tras él apareció un segundo, luego un tercero. Les había atraído la sangre y los restos. No me permití terminar ese pensamiento. Ahora mi balsa parecía catastróficamente pequeña e insegura. Subí las piernas, tratando de no dejarlas en el agua. Los tiburones, al parecer, no mostraban mucho interés en mí, pero su presencia hacía imposible seguir recogiendo objetos flotantes. El día se hacía eternamente lento. Intenté determinar mi ubicación. Lo último que recordaba de la información en las pantallas del avión era que estábamos sobre la parte central del Océano Pacífico, en algún lugar entre Japón y las Islas Marshall. Suponiendo que el avión continuara en la misma ruta hasta el momento del desastre, ahora podría estar a unos 800 kilómetros de la tierra firme más cercana. 800 kilómetros. Esta cifra sonaba a sentencia. Incluso si tuviera un bote con remos, tardaría semanas en cubrir esa distancia, y solo tenía un trozo de metal destrozado. Hacia el mediodía, el calor se hizo insoportable. Me permití 3 pequeños sorbos de agua de la botella. El líquido, aún fresco, alivió al instante mi garganta reseca. Me obligué a cerrar la botella, aunque todo mi cuerpo me pedía bebérmela de un trago. Con el hacha, intenté mejorar mi balsa. Doblé los bordes afilados del metal, creé una pequeña hendidura en el centro para que fuera más cómodo sentarse. El trabajo me distraía de los sombríos pensamientos y me daba la ilusión de controlar la situación. Hacia el atardecer empecé a sentirme mareado. El mareo y el shock empezaban a hacer mella. Me tumbé boca arriba, mirando al cielo, que se oscurecía gradualmente y se llenaba de estrellas. Eran increíblemente brillantes, sin la contaminación lumínica de las ciudades. Encontré la estrella polar, calculé la dirección. Si recordaba bien el mapa, la tierra firme más cercana debía estar al suroeste, tal vez uno de los atolones de las Islas Marshall. La noche trajo consigo la frescura, pero también nuevos terrores. En la oscuridad, cada chapoteo sonaba como un tiburón acercándose. Me até a la balsa con un trozo de cinturón de seguridad que encontré entre los restos, para no resbalar al agua mientras dormía. Aunque, a decir verdad, el sueño no llegaba. Tenía grabados en la mente los rostros de los pasajeros con los que había hablado antes de la catástrofe. El empresario de Melbourne, que me contaba cosas de sus hijos. La pareja de recién casados, de luna de miel. Yukiko con sus fotos de sus nietos. Lloré por primera vez desde el accidente. Lágrimas silenciosas resbalaron por mi rostro, mezclándose con las salpicaduras saladas del océano. ¿Por qué yo? ¿Por qué tuve que ser yo el que sobreviviera, cuando todos los demás perecieron? Estas preguntas me atormentaron toda la noche, hasta que el agotamiento me venció y caí en un sueño intranquilo. Me despertó la intensa luz del sol y el dolor en todo el cuerpo. Cada músculo, cada articulación me recordaban los eventos de ayer. Los labios agrietados por la sal y el sol, la piel del rostro ardiendo. El primer síntoma de una quemadura solar. Me senté con cuidado, haciendo una mueca por el dolor en la pierna magullada.
A mi alrededor seguía extendiéndose el océano infinito. La mayoría de los restos habían desaparecido, arrastrados por la corriente o hundidos. Solo quedaban algunos fragmentos pequeños flotando cerca. No se veían tiburones, pero eso no significaba que no estuvieran cerca. Lo primero que hice fue revisar mis provisiones. Una botella de agua, que daba aproximadamente 2/3, un chaleco salvavidas, una almohada inflable, un hacha, un neceser con pequeñas herramientas, un pasaporte. No era mucho para sobrevivir en mar abierto. El estómago se me contraía dolorosamente por el hambre. La última vez que comí fue en el avión, una cena ligera que consistía en risotto de pollo y ensalada. Había pasado más de un día. Sabía que una persona puede vivir sin comida unas 3 semanas, pero la falta de alimentos agotaría rápidamente las fuerzas necesarias para sobrevivir. Lo más importante era el agua. Con este calor, no duraría más de 3 o 4 días sin ella. Tenía que encontrar una manera de obtener agua dulce del océano. En la universidad estudié los fundamentos de la supervivencia, parte de un curso de seguridad para ingenieros que trabajan en condiciones extremas. Recordaba que se podía hacer un destilador primitivo con plástico y calor solar, pero no tenía los materiales adecuados. Decidí empezar por protegerme del sol. Usando trozos de mi camisa y restos metálicos, construí una especie de toldo, una pequeña tienda bajo la cual podía cubrir al menos la cabeza y los hombros. Me llevó casi 2 horas, pero valió la pena. La temperatura bajo el toldo era unos grados más baja. Luego me ocupé de la herida en la mano. Se veía inflamada, con bordes rojos. Los primeros signos de infección. Usando las pinzas del neceser, limpié la herida lo mejor que pude y la lavé con una pequeña cantidad de agua potable. Tuve que sacrificar líquido precioso, pero una infección en estas condiciones podría ser fatal. Con los retales que quedaban de la camisa, me hice un vendaje improvisado. Para el mediodía, la sed se había vuelto insoportable. Me permití 3 pequeños sorbos más de agua. Quedaba menos de la mitad en la botella. A este ritmo, me duraría 2 o 3 días más, no más. Era necesario encontrar una fuente adicional de agua dulce. Recordé que el rocío de la mañana puede condensarse en superficies metálicas. Si preparaba un recipiente adecuado por la noche, por la mañana podría recolectar algo de humedad. Limpié una botella de plástico, cortándola por la mitad con unas tijeras del neceser, para usarla como recolector de condensado. El hambre se hacía cada vez más intensa. Miraba fijamente el agua con la esperanza de ver algún pez que pudiera pescar. Varias veces vi cuerpos plateados que pasaban rápidamente, pero sin aparejos era imposible atraparlos. Con un trozo de metal y el cordón de un zapato que me quedaba, intenté construir un arpón primitivo, pero resultó demasiado torpe. Al caer la tarde, cuando el sol comenzaba a inclinarse hacia el horizonte, vi un punto oscuro en el cielo. Mi corazón latió más rápido. ¿Un avión? ¿Rescatistas? Agité los brazos, grité, aunque sabía que desde esa altura era imposible que me vieran. El punto se movió lentamente por el cielo hasta que desapareció tras el horizonte. Podría ser un avión de pasajeros que seguía la misma ruta que nuestro avión estrellado. Ni siquiera sospechaban que abajo, en medio del océano infinito, había una persona que necesitaba ayuda desesperadamente. La decepción fue amarga. Golpeé con el puño la superficie metálica de la balsa, rascándome la piel de los nudillos. El dolor me hizo reaccionar. No debía ceder a la desesperación. Ese era el camino seguro hacia la muerte. Por la noche el viento se intensificó. El mar se agitó. Las olas pasaban por encima de mi balsa, obligándome a achicar constantemente el agua con las manos. La temperatura bajó y temblaba de frío y cansancio. Atándome a la balsa, como la noche anterior, intenté dormirme, pero el sueño no llegaba. Mis pensamientos oscilaban entre los recuerdos de la catástrofe y los planes de supervivencia. Pensaba en mi familia, en mis padres, que probablemente ya se habrían enterado del accidente aéreo por las noticias, en mi hermana Zarina,
con quien últimamente solo hablaba en días festivos, en mi exmujer Polina, de la que me separé hace 3 años por mi adicción al trabajo. ¿Cómo se tomarán la noticia de mi supuesta muerte? ¿Me buscarán? ¿Durante cuánto tiempo? Mis cavilaciones se vieron interrumpidas por un sonido extraño. Algo golpeó la parte inferior de la balsa. Me quedé petrificado, aguzando el oído. El golpe se repitió. Con el corazón en un puño, me incliné por el borde y miré hacia las oscuras aguas. 2 ojos brillantes me observaban desde las profundidades. Algo grande rondaba bajo la balsa, golpeando el fondo de vez en cuando. Un tiburón, mucho más grande que los que había visto durante el día, posiblemente un tigre o un blanco, las especies más peligrosas de estas aguas. Me aparté bruscamente del borde, aferrando el hacha. Los golpes continuaron durante varios minutos más y luego cesaron. Pero el sueño ahora parecía imposible. Pasé la noche sobresaltándome con cada chapoteo, esperando que en cualquier momento unas fauces dentadas emergieran por encima del borde de la balsa. Al amanecer del tercer día, noté que mi balsa derivaba en una dirección definida. La corriente era débil, pero constante. Usando un espejito de neceser y la posición del sol, determiné que me arrastraba hacia el suroeste, hacia las Islas Marshall. Esto me daba una tenue esperanza. Revisé el recolector de condensación improvisado. En el fondo del recipiente de plástico se habían acumulado unos 50 mililitros de agua, un líquido precioso que podría prolongar mi vida unas horas. Con sumo cuidado lo vertí en la botella principal. El cuerpo me pedía comida a gritos. El estómago se contraía dolorosamente. El mareo se intensificaba. Sabía que sin alimento perdería fuerzas rápidamente. Desesperado, me decidí a dar un paso arriesgado: pescar a mano desnuda. Después de atarme a la balsa con una cuerda, me sumergí parcialmente en el agua, manteniéndome alerta por si aparecían tiburones. Estuve cerca de 1 hora esperando pacientemente, con las manos bajo el agua. Finalmente, un pez pequeño, atraído por la sombra de la balsa, nadó lo suficientemente cerca. Con un movimiento fulgurante lo agarré y lo lancé a la balsa. Era una caballa de unos 20 centímetros de largo, no demasiado grande, pero suficiente para calmar el hambre inicial. La maté de un hachazo y, superando el asco, empecé a comerla cruda. El sabor era horrendo, pero la proteína y el líquido que contenía la carne eran vitales. Me obligué a comer casi todo el pescado, dejando solo la cabeza y la espina dorsal. Después de comer, las fuerzas me volvieron un poco. Continué mejorando mi balsa, utilizando los restos flotantes. Logré crear un toldo más sólido y una pequeña elevación para tener menos contacto con la superficie mojada. También fabriqué un remo rudimentario con un trozo de plástico para poder corregir, aunque fuera mínimamente, la dirección de la deriva. Los días se fundían en una lucha monótona por la supervivencia. Por la mañana recogía el condensado, por el día me escondía del sol abrasador bajo el toldo y por la noche intentaba pescar. A veces lo conseguía, más a menudo no. Las reservas de agua potable estaban llegando a su fin, a pesar de todos mis esfuerzos por economizarla. Al 5.º día, divisé una franja oscura en el horizonte. Al principio pensé que era un espejismo causado por la deshidratación y el hambre. Pero la franja no desaparecía. ¿Tierra? Demasiado lejos para estar seguro. Empecé a remar con mi remo improvisado, intentando acercarme a esa franja de esperanza, pero la corriente era más fuerte, alejándome en paralelo a la supuesta tierra firme. Al anochecer, la franja había desaparecido de la vista. Tal vez realmente había sido un espejismo, o una isla que la corriente había dejado atrás. La desesperación me invadió con renovada fuerza. Me tumbé de espaldas, mirando al cielo, ya sin intentar contener las lágrimas. ¿Cuánto más aguantaré? ¿1 día? ¿2? Las fuerzas se agotaban, la esperanza se desvanecía. Esa noche soñé con Zarina. Éramos niños, jugando a orillas del río en nuestra ciudad natal.
Ella reía, salpicándome con agua, y yo intentaba atrapar pequeños peces en la orilla. «Timur, no te alejes nadando», gritaba mamá desde la orilla. Me desperté con su nombre en los labios, sintiendo el sabor salado de las lágrimas. Al séptimo día de mi deriva, la situación se volvió crítica. Las reservas de agua se habían agotado por completo, y la cantidad de condensado que recogía por las mañanas era ínfima. Los labios se me habían agrietado hasta sangrar. La lengua se había hinchado. Cada trago me costaba un mundo. El hambre se había convertido en un dolor sordo y constante en el estómago. Estaba notablemente debilitado. Mis movimientos eran lentos y torpes. La herida de mi brazo se había inflamado aún más, a pesar de todos mis intentos de mantenerla limpia. Unas estrías rojas se extendían desde ella hacia arriba por el antebrazo, un signo de que empezaba a tener una septicemia. Sin antibióticos, esto podría acabar siendo fatal incluso más rápido que la deshidratación. Sin embargo, la naturaleza parecía decidida a darme otra oportunidad. Por la mañana, el cielo se cubrió de nubes oscuras, el aire se volvió húmedo y pesado. Se acercaba una tormenta. En cualquier otra situación me habría asustado, pero ahora la lluvia significaba agua, vida. Preparé todos los recipientes disponibles para recoger el agua de lluvia. La botella vacía, la mitad de una botella de plástico, trozos de tela doblados en forma de cuenco. Cuando cayeron las primeras gotas, eché la cabeza hacia atrás, atrapándolas con la boca. Nunca en mi vida el agua me había parecido tan dulce. La lluvia se intensificó, convirtiéndose en un aguacero. Bebía, recogía agua, volvía a beber. Mi organismo, extenuado por la sed, absorbía ávidamente la humedad. Pero junto con el agua vivificante, llegó también el peligro. Las olas se hacían cada vez más altas, el viento arreciaba. Mi frágil balsa era zarandeada de un lado a otro, con cada ola amenazando con volcarla. Me até a la parte más resistente de la estructura, sabiendo que si la balsa se deshacía, no tendría ninguna oportunidad. La tormenta arreciaba. Relámpagos hendían el cielo y el trueno retumbaba ensordecedoramente. Olas de varios metros de altura se abatían sobre la balsa, barriendo todo lo que no estuviera bien sujeto. Perdí mi improvisado remo y parte del toldo. Una ola especialmente fuerte casi me arrastra, a pesar de estar atado. Me tragué agua salada, tosí tratando de recuperar el aliento, cuando lo vi. Una silueta oscura moviéndose bajo el agua cerca de la balsa. Un tiburón, atraído por mi actividad, había regresado. Vi su aleta dorsal cortando la superficie del agua a pocos metros de la balsa. El pánico me invadió con renovada fuerza. La tormenta duró varias horas. Cada minuto pareció una eternidad. Le recé a todos los dioses que pude recordar, juré cambiar mi vida si sobrevivía, pedí perdón por todos mis errores. Cuando las fuerzas casi me abandonaron, simplemente cerré los ojos y dejé que el destino decidiera si viviría o no. Poco a poco la tormenta empezó a amainar. Las olas se hicieron más pequeñas, el viento se calmó. La lluvia se convirtió en llovizna y luego cesó por completo. Abrí los ojos con cautela. La balsa había sufrido graves daños, pero aún se mantenía a flote. Yo estaba vivo. Lo primero que hice fue comprobar las provisiones de agua. Había conseguido recoger alrededor de 1 litro del preciado líquido, suficiente para aguantar unos días más racionándolo estrictamente. Fue una pequeña victoria. Sin embargo, la alegría duró poco. Al examinar la balsa, descubrí que una de las secciones principales, las que proporcionaban flotabilidad, estaba dañada. El aire escapaba lentamente, y la balsa se hundía gradualmente por un lado. Tenía que encontrar una solución urgentemente. Usando el hacha y los materiales restantes, intenté tapar la fuga, pero fue en vano. El daño era demasiado grave. La única salida era redistribuir el peso e intentar mantener al menos una parte de la balsa fuera del agua. Al anochecer, la situación había empeorado. Casi 1/3 de la balsa estaba bajo el agua y tenía que moverme constantemente para mantener el equilibrio. Sabía que, al amanecer, podría quedarme sin ningún apoyo.
Desesperado, empecé a buscar alternativas. Entre los restos, aún sujetos a la balsa, vi un trozo de plástico parecido a la tapa de un contenedor de equipaje. Era lo suficientemente grande como para mantener la parte superior de mi cuerpo a flote. Lo desprendí y comprobé su flotabilidad. Aguantaba bastante bien. Pasé la noche en duermevela, balanceándome entre las partes inundadas y secas de la balsa. Cada vez que empezaba a resbalar al agua, el instinto de supervivencia me sacaba del sueño. Al amanecer, estaba agotado física y mentalmente. Con los primeros rayos del sol, vi que mi balsa estaba casi completamente sumergida. Solo quedaba una pequeña parte a la que me aferraba con todas mis fuerzas. Había llegado el momento de pasar al plan B. Usar el trozo de plástico como una improvisada tabla de natación. La transición fue arriesgada. Trasladé todas las provisiones restantes, agua, hacha, espejito, a los bolsillos del pantalón y al cinturón. Luego, respirando hondo, me impulsé lejos de la balsa que se hundía y me tumbé sobre el panel de plástico. Se combó bajo mi peso, pero se mantuvo a flote. Estaba tumbado boca abajo, medio en el agua, agarrándome a los bordes de mi nuevo, y aún más frágil, refugio. Las primeras horas en el nuevo medio de transporte fueron angustiosas. El cuerpo se me agarrotaba en una posición incómoda. El sol me quemaba la espalda sin piedad. El agua salada me carcomía la piel. Pero no había otra opción, solo seguir adelante. Usé las manos como remos, avanzando lentamente en la dirección donde me parecía que debía estar la tierra. El progreso era mínimo, pero incluso eso me daba una sensación de control sobre la situación. Hacia el mediodía, mi espalda se había convertido en una única quemadura solar. La piel estaba enrojecida, empezaron a aparecer ampollas. De vez en cuando me sumergía en el agua para refrescarme, pero esto solo me proporcionaba un alivio temporal. Por la tarde, noté un cambio en el color del agua. Se había vuelto un poco más clara, había adquirido un tono turquesa en lugar del azul profundo. Esto podía significar que, en algún lugar adelante, el fondo marino se elevaba, tal vez un atolón o un banco de arena se acercaba. Este pensamiento me dio fuerzas. Seguí remando, ignorando el dolor en los músculos y el ardor de las quemaduras solares. Cada media hora daba un pequeño sorbo de agua de la botella. Me quedaban provisiones para unos 2 días, si seguía racionando estrictamente. Al acercarse la noche, los vi. Siluetas en el horizonte. Al principio pensé que era otro espejismo, pero no desaparecían. Contornos oscuros que sobresalían de la superficie del agua. Demasiado pequeños para ser islas, demasiado inmóviles para ser barcos. Quizás rocas o arrecifes, parte de un atolón. La esperanza me dio un segundo aliento. Empecé a remar con más energía, dirigiéndome hacia esas misteriosas siluetas. La distancia se acortaba con desesperante lentitud. El sol ya se inclinaba hacia el ocaso cuando pude distinguir lo que eran. Árboles. Palmeras, creciendo directamente del agua. Me acerqué nadando y vi un banco de arena que apenas sobresalía de la superficie del océano. Era un islote minúsculo, parte de un atolón de coral, tan pequeño que probablemente ni siquiera aparecía en la mayoría de los mapas. Cuando mis pies tocaron el fondo arenoso, casi lloré de alivio. Al alcanzar la orilla, me desplomé sobre la arena, exhausto. La arena estaba tibia, casi caliente por el sol del día. Me quedé tendido, boca arriba, mirando el cielo que se oscurecía gradualmente con la llegada de la noche. Había sobrevivido. Había encontrado tierra firme. El islote era diminuto, no más de 50 metros de diámetro. En él crecían algunas palmeras y arbustos bajos. No había señales de agua dulce ni de animales, pero era tierra, un apoyo firme bajo mis pies después de 8 días a la deriva en mar abierto. Reuniendo mis últimas fuerzas, me arrastré hasta las palmeras y me acomodé a su sombra. El cansancio me invadió como una pesada manta. Por primera vez en muchos días, me permití relajarme y caer en un sueño profundo, sin temor a resbalar al agua
o a ser arrastrado por una ola. Me despertó el grito de los pájaros. Al abrir los ojos, vi varias gaviotas revoloteando sobre el banco de arena. Observaban con curiosidad al nuevo habitante de su territorio. El sol ya estaba alto, debía haber dormido varias horas. Sentía el cuerpo como si estuviera lleno de plomo. Cada movimiento me dolía. Tenía la espalda y los hombros cubiertos de quemaduras solares y la piel de la cara se me estaba pelando. Los labios estaban agrietados y tenía la boca seca como la arena. Bebí un pequeño sorbo de agua de mis escasas provisiones. Lo primero que debía hacer era inspeccionar la isla y evaluar los recursos. Me levanté lentamente, haciendo una mueca de dolor, y comencé a recorrer mi minúsculo refugio. La isla era, en efecto, diminuta. Un banco de arena con algunas palmeras y arbustos. La mayor parte de su superficie se encontraba a tan solo medio metro sobre el nivel del océano. Durante la marea alta o una tormenta, probablemente se inundaba parcialmente. No se veía agua dulce por ninguna parte, pero en las palmeras colgaban cocos verdes, una posible fuente de líquido y alimento. Utilizando el hacha, intenté trepar a una de las palmeras. Tras varios intentos fallidos, con las palmas de las manos y las rodillas raspadas, finalmente alcancé la copa y corté 3 cocos. El descenso fue aún más complicado. Estuve a punto de caer desde una altura de 4 metros. Romper un coco resultó ser una tarea difícil incluso con el hacha. La cáscara era dura y fibrosa. Después de varios minutos de trabajo, logré hacer un agujero en uno de ellos. Bebí ávidamente el agua de coco, dulce y refrescante. Luego partí el coco por la mitad y me comí la suave pulpa. Fue la primera comida de verdad en muchos días. Sintiendo un soplo de energía, continué la exploración. En el lado sur del banco de arena, descubrí una pequeña laguna, protegida por un arrecife de coral. El agua allí era tranquila y transparente. Vi muchos peces pequeños nadando entre los corales. Una fuente potencial de alimento, si encontraba la manera de pescarlos. También observé rastros de anteriores visitantes de la isla, un trozo de red de pesca, enganchado en un arbusto, y una botella de plástico, arrastrada por la marea. Esto significaba que en algún lugar relativamente cercano podría haber islas habitadas o rutas marítimas. Al mediodía, el calor se hizo insoportable. Me refugié a la sombra de las palmeras y empecé a planificar los próximos pasos. Permanecer en este minúsculo pedazo de tierra sin agua dulce era inviable a largo plazo. Necesitaba encontrar una manera de pedir ayuda o llegar a una isla más grande. Con el trozo de red de pesca y ramas construí una caña de pescar primitiva. Utilicé un alfiler de gancho de mi neceser como anzuelo. Como cebo usé trozos de pulpa de coco. Después de lanzar este artilugio a la laguna, esperé pacientemente. Sorprendentemente, el aparejo casero funcionó. Después de una hora, conseguí pescar un pez pequeño, parecido a una perca. Lo limpié con unas pinzas que encontré en el neceser y me lo comí crudo, como hacía en el mar. El sabor era mucho mejor que el de la caballa, más fresco, más suave. Por la noche, recogí ramas secas y hojas de palma, intentando encender una fogata. Sin cerillas ni mechero, era prácticamente imposible. Probé el método de fricción, pero la madera estaba demasiado húmeda. Al final, tuve que abandonar la idea. La noche en la isla fue sorprendentemente fría. La brisa oceánica calaba hasta los huesos. Me enterré en la arena, intentando conservar el calor corporal, y me cubrí con hojas de palma. El sueño fue intranquilo, lleno de pesadillas sobre el avión hundiéndose y los tiburones acechando. Por la mañana del 10º día de mi supervivencia, decidí que debía crear una señal para los barcos o aviones que pasaran. Con hojas de palma y ramas formé en la arena la enorme palabra «Help». Luego, utilizando restos de madera y trozos de plástico recogidos en la orilla, construí una bandera rudimentaria que até a la cima de la palmera más alta. El día transcurrió con la rutina de la supervivencia.
recoger cocos, pescar, buscar objetos útiles arrastrados por el mar. Encontré varias botellas de plástico más y un trozo de lona, valiosos hallazgos para recoger agua de lluvia. Hacia el atardecer del segundo día en la isla, noté una señal preocupante. El nivel del agua subía más rápido de lo normal. La marea estaba más alta que la víspera. El agua lamía los bordes de mi refugio bajo las palmeras. Comprendí que pronto, parte de la isla quedaría sumergida. Utilizando una lona que encontré y algunas ramas, improvisé un refugio en el punto más alto del banco de arena. Apenas me protegía del viento, pero al menos estaba por encima del nivel de la marea alta. Por la noche, se desató una tormenta. No tan fuerte como la que había sufrido en el mar, pero lo suficientemente intensa como para inundar parcialmente la isla. Las olas rompían sobre el banco de arena, llegando hasta mi refugio. Me senté con la espalda apoyada en el tronco de una palmera, abrazando mis rodillas contra el pecho, y recé para que el agua no subiera más. Al amanecer, la tormenta amainó, pero había causado daños considerables. Mi señal de help había desaparecido. La bandera se la había llevado el viento. Parte de los objetos que había encontrado se habían perdido en el mar. Me veía obligado a empezar de nuevo. Ese día divisé un punto oscuro en el horizonte. Al principio pensé que era una nube, pero no se movía. Mirando con más atención, me di cuenta de que era otra isla, parte del mismo atolón. Estaba a varios kilómetros de distancia, pero parecía más grande que mi refugio. Quizás allí habría mejores condiciones para sobrevivir, quizás incluso agua dulce. La decisión fue instantánea. Tenía que intentar llegar hasta allí. Quedarse en este minúsculo banco de arena, que en cualquier momento podía ser barrido por una fuerte tormenta, era demasiado arriesgado. Empecé a prepararme para la travesía. Con la lona que me quedaba y algunos restos flotantes, construí algo parecido a una balsa, rudimentaria, pero, esperaba, capaz de sostenerme en la corta distancia. Reuní todos los objetos útiles: el hacha, los restos del aparejo de pesca, las botellas vacías. Corté algunos cocos para comer y beber durante el viaje. Al amanecer del 12º día de mi supervivencia, estaba listo para zarpar. El tiempo era claro, el mar relativamente tranquilo. Deslicé mi improvisada balsa al agua, cargué mis escasas pertenencias y, respirando hondo, me impulsé desde la orilla. La balsa se mantenía a flote bastante bien, aunque estaba medio sumergida bajo mi peso. Remé con las manos y con una paleta improvisada con una rama de palmera, avanzando lentamente hacia la isla que se vislumbraba a lo lejos. El sol se elevaba cada vez más, el calor aumentaba. Bebía agua de coco de vez en cuando para evitar la deshidratación. El avance era lento. La corriente me arrastraba hacia un lado y tenía que corregir el rumbo constantemente. Al cabo de unas horas, noté movimiento en el agua cerca de la balsa. El corazón se me heló. ¿Tiburones? Pero eran delfines. 3 o 4 criaturas gráciles daban vueltas a mi alrededor, saltando fuera del agua y como jugando con el inusual visitante de sus dominios. Su presencia me tranquilizó extrañamente. Dicen que los delfines suelen ahuyentar a los tiburones. Hacia el mediodía, la isla estaba mucho más cerca. Ahora podía distinguir la arboleda de palmeras e incluso algo parecido a una pequeña colina en el centro. Una buena señal que indicaba una tierra más estable que mi anterior banco de arena. De repente, la balsa se inclinó. Una de sus secciones empezaba a deshacerse. El agua se filtraba entre los troncos, amenazando con hundir toda la construcción. Intenté redistribuir el peso febrilmente, pero era demasiado tarde. La balsa se hundía lentamente. No tuve elección. Tuve que nadar. Sujetando el hacha al cinturón y atando los cocos al cuello con un trozo de cuerda, me deslicé al agua. La isla estaba ya bastante cerca, quizás a 1 kilómetro o 1,5 kilómetros. Podía llegar nadando si economizaba mis fuerzas. Nadar con carga era difícil.
Cada movimiento costaba un esfuerzo tremendo. El sol pegaba implacablemente, el agua salada me irritaba la piel, ya de por sí dañada. Pero no me rendí, trabajando metódicamente con brazos y piernas, avanzando hacia mi objetivo. Después de lo que pareció una eternidad, mis pies tocaron el fondo. Estaba en aguas poco profundas, a solo unas decenas de metros de la orilla. Gasté las últimas fuerzas en recorrer esos metros. Al salir a la arena, me desplomé sin fuerzas, respirando con dificultad, incapaz de moverme más. No sé cuánto tiempo estuve así, al borde de la consciencia. Cuando por fin pude levantar la cabeza, el sol ya se ponía. Me senté lentamente, mirando a mi alrededor. La isla era considerablemente más grande que la anterior, quizás varios cientos de metros de diámetro. En el centro se elevaba realmente una pequeña colina, cubierta de vegetación. Las palmeras crecían más densas, entre ellas se veían otros árboles. Este lugar parecía mucho más adecuado para la supervivencia. Reuniendo las fuerzas que me quedaban, me levanté y me adentré en la isla. Lo primero que tenía que hacer era encontrar agua dulce. Mis reservas de agua de coco se estaban agotando, y la deshidratación en un clima tropical se produce rápidamente. Para mi inmensa alegría, en el centro de la isla descubrí un pequeño estanque de agua dulce, probablemente formado por el agua de lluvia que se acumulaba en una depresión natural. El agua estaba un poco turbia, pero sin duda era dulce. La saqué con las manos y la probé con cuidado. Sin sabor salado. Era mi salvación. Bebía pequeños sorbos, sabiendo que después de una larga deshidratación no se debe sobrecargar el organismo. Luego me lavé la cara y el cuerpo, quitándome la sal. La sensación fue celestial. Mirando con más atención a mi alrededor, noté otros indicios de que esta isla era ecológicamente más madura. Aquí no solo crecían cocoteros, sino también árboles del pan y plátanos. Vi cangrejos correteando por la arena y multitud de aves en las ramas de los árboles. Este lugar podría sustentar la vida durante mucho tiempo. En el punto más alto de la isla, vi una extraña construcción. Algo parecido a una choza primitiva hecha con hojas de palma. El corazón me latió más rápido. ¿Había gente aquí? ¿Quizás pescadores u otros supervivientes? Me apresuré hacia la choza, pero, al acercarme, me di cuenta de que hacía mucho que estaba abandonada. Las hojas se habían secado y estaban parcialmente destruidas, y no había indicios de la presencia reciente de nadie en el interior. Aún así, significaba que la isla había sido visitada por personas, quizás pescadores de las islas habitadas más cercanas. En la choza, encontré algunos objetos útiles. Un cuchillo oxidado, una garrafa de plástico y, lo más valioso, una caja de cerillas en un recipiente hermético. Las cerillas estaban húmedas, pero quizás algunas todavía funcionaran. Pasé la tarde recogiendo leña para una fogata. Con el cuchillo, corté hojas de palma y ramas secas. Cuando tuve una pila suficiente, saqué con cuidado las cerillas. La primera se me deshizo entre los dedos. La segunda se encendió por un segundo y se apagó. La tercera prendió y duró lo suficiente como para encender las hojas secas. La llama fue creciendo lentamente, pero con seguridad. Pronto tuve una fogata pequeña, pero estable. Por primera vez en 2 semanas, sentí calor de verdad. El humo se elevaba en una columna vertical en el aire vespertino sin viento. Una posible señal para los barcos que pasaran. Esa noche dormí cerca de la fogata, sintiéndome relativamente seguro por primera vez desde el desastre. El último pensamiento antes de quedarme dormido fue: sobreviviré. Sin duda, sobreviviré. Los días siguientes en la isla se fundieron en una rutina regular de supervivencia. Acondicioné el campamento en una zona elevada, mejoré la choza que había encontrado, haciéndola más resistente y estanca. Cada mañana comenzaba revisando las trampas para cangrejos que había colocado por la noche y manteniendo encendida la hoguera de señales. Mi vida adquirió un ritmo inesperado. Por la mañana, recogida de alimentos, cocos, plátanos,
A veces conseguía pescar algo con un arpón casero en la laguna. Por la tarde, trabajo para mejorar las condiciones. Trenzado de cestas con hojas de palma, creación de muebles primitivos, búsqueda de objetos útiles arrojados por el mar. Por la noche, mantenimiento de la fogata y reflexiones sobre la vida bajo el cielo estrellado. El 15º día después del naufragio, hice un descubrimiento importante. Explorando la parte occidental de la isla, me topé con una pequeña bahía, protegida de las olas del océano por un arrecife de coral. En la arena había una barca volcada, vieja, maltratada por las tormentas, pero aún entera. Era una simple piragua de madera, probablemente perteneciente a pescadores locales y arrastrada por una tormenta. El corazón me latió con excitación. Con una barca, mis posibilidades de rescate aumentaban considerablemente. Podría llegar a islas más grandes, quizás incluso habitadas. Al dar la vuelta a la barca, descubrí una grieta en el fondo. Por eso se había hundido. Pero el daño era perfectamente reparable. Utilizando resina de árbol del pan y fibras de cáscara de coco, sellé la grieta. Me llevó 3 días de trabajo minucioso, pero el resultado mereció la pena. La barca se mantenía a flote. La siguiente tarea fue crear un remo. Con madera dura y una ancha hoja de palma, construí algo funcional. No era perfecto, pero sí suficiente para manejar la piragua. El día 20 estaba listo para partir. Las provisiones, cocos, plátanos, pescado secado al sol, estaban guardadas en cestas trenzadas. Agua dulce, en la garrafa que había encontrado y en cáscaras de coco. Creé una brújula primitiva, imantando una aguja de un neceser con el pelo y colocándola sobre una hoja en un cuenco con agua. Orientándome por las estrellas y la posición del sol, determiné que las islas grandes debían estar al suroeste. En la mañana del día 21, cuando el océano estaba en calma, empujé la piragua al agua y zarpé. Remar era difícil, los músculos, debilitados por la mala alimentación, se cansaban rápidamente. Pero cada golpe de remo me acercaba a la civilización, a casa. Me mantuve cerca de la costa, siguiendo la línea del arrecife. El agua era cristalina, y en el fondo se veían peces multicolores y corales. En otra situación, habría disfrutado de esta belleza, pero ahora solo estaba concentrado en sobrevivir. Hacia el mediodía, mi isla desapareció de la vista. A mi alrededor solo había un océano infinito. El sentimiento de soledad y vulnerabilidad volvió con más fuerza, pero seguí remando, orientándome por el sol y mi brújula primitiva. Al acercarse la noche, apareció una franja oscura en el horizonte. Otra isla, mucho más grande que las anteriores. Dirigí la piragua hacia ella, luchando contra el cansancio y la corriente en contra. Cuando faltaba alrededor de 1 kilómetro para la orilla, noté un movimiento inusual en el agua. Algo grande y rápido se acercaba a mi barca. ¿Un tiburón? Agarré el remo, preparándome para defenderme, pero resultó ser una embarcación, una pequeña lancha a motor con 2 personas a bordo. Me vieron y se dirigieron hacia mí. Empecé a agitar los brazos, a gritar, intentando llamar su atención. El bote se acercó y vi a 2 hombres, evidentemente lugareños, con la piel curtida por el sol y rostros de asombro. ¡Ayuda!, grité en inglés, sin saber si me entenderían. Sobreviví a un accidente aéreo. Para mi alivio, uno de ellos respondió en un inglés chapurreado. ¿Avión? ¿Eres del avión que se estrelló? Sí. Casi lloré de alivio. Vuelo ML-437. Hace 2 semanas. Me ayudaron a subir a su bote. Estaba tan exhausto y traumatizado que apenas podía hablar. Me dieron agua y algo envuelto en hojas. Resultó ser pescado con arroz, la comida más deliciosa que había probado en mi vida. Uno de los hombres, que se presentó como Quito, me explicó que eran pescadores de la isla de Majuro
el centro administrativo de las Islas Marshall. Habían salido a pescar y, por casualidad, divisaron mi piragua. Todos pensaban que nadie había sobrevivido a ese desastre, dijo Quito. Los equipos de búsqueda trabajaron durante una semana, pero no encontraron nada. Me llevaron a Majuro, donde me ingresaron de inmediato en el hospital local. Los médicos me diagnosticaron una fuerte deshidratación, quemaduras solares de 2º grado, una infección incipiente en la sangre a causa de una herida en el brazo y agotamiento general. Pero lo más importante es que estaba vivo. La noticia del milagroso rescate del único superviviente del vuelo ML-437 se extendió rápidamente. Al día siguiente, ya habían llegado representantes de la aerolínea y del consulado. Me bombardearon con preguntas sobre lo que había sucedido, cómo había sobrevivido. Contaba mi historia una y otra vez, reviviendo cada vez aquellos terribles momentos. 3 días después, cuando mi estado se estabilizó, me trasladaron a un hospital más moderno en Honolulu. Allí, por fin, pude contactar con mi familia. La conversación con mis padres fue la más emotiva de mi vida. Ya habían comenzado el proceso de organización del funeral, tras recibir la notificación oficial de mi presunta muerte. Nunca perdimos la esperanza, lloraba mi madre. Sentía que estabas vivo. Mi hermana Zarina voló a Honolulu al día siguiente. Cuando entró en la habitación, ambos rompimos a llorar, incapaces de pronunciar palabra. Tenía un aspecto demacrado, con profundas ojeras, las consecuencias de 2 semanas de incertidumbre y dolor. Sabía que eras demasiado cabezota para morir así como así, dijo finalmente, con una sonrisa forzada. La investigación de las causas del accidente comenzó justo después del hallazgo de los restos del avión. Mi testimonio resultó clave. Como ingeniero, pude aportar detalles técnicos importantes sobre lo que ocurrió antes del siniestro. Las conclusiones preliminares apuntaban a una combinación de factores: fuertes turbulencias, un posible fallo en el sistema hidráulico y un error humano. De las 278 personas que iban a bordo, yo era el único superviviente. Esta idea me atormentaba. ¿Por qué yo? Una pregunta sin respuesta con la que tendría que vivir de ahora en adelante. 2 semanas después del rescate, regresé a casa, a Moscú. El aeropuerto estaba lleno de periodistas, pero los representantes de la aerolínea me ayudaron a evitar a la mayoría. Todavía no estaba preparado para hablar públicamente de mi experiencia. En casa, todo parecía a la vez familiar y ajeno. Cosas sencillas: una cama blanda, una ducha caliente, un frigorífico lleno de comida, ahora se percibían como un lujo increíble. La primera noche no pude dormir en la cama. Era demasiado blanda, demasiado silenciosa. Extendí una manta en el suelo y pasé así la noche. La rehabilitación psicológica resultó ser más complicada que la física. Las pesadillas me perseguían casi todas las noches. Me despertaba bañado en sudor frío, convencido de que seguía a la deriva en el océano. El psicoterapeuta me dijo que era una reacción normal a un trauma vivido y que con el tiempo sería más llevadero. Mi perspectiva sobre la vida cambió radicalmente. Cosas que antes me parecían importantes: la carrera, el estatus, los bienes materiales. Ahora me parecían insignificantes. Empecé a valorar los momentos sencillos: una conversación con mis seres queridos, el sabor del pan recién hecho, el sonido de la lluvia tras la ventana. 1 mes después de mi regreso, recibí una llamada inesperada. Era Polina, mi exmujer. No nos habíamos comunicado en casi 2 años después del divorcio. «He visto las noticias», dijo en voz baja. «No podía creer que fueras tú, que hubieras sobrevivido». Nos reunimos en un pequeño café cerca de mi casa. La conversación fue incómoda al principio, pero poco a poco se fue abriendo. Me contó que había llorado al enterarse del accidente y que había rezado por mí, aunque pensaba que había muerto junto con todos los demás.
La vida es demasiado corta para los rencores, dijo al final del encuentro. Me alegro de que hayas vuelto. No sabía si esto llevaría a una reanudación de la relación, pero estaba agradecido por la oportunidad de curar viejas heridas. 3 meses después, tomé una decisión que sorprendió a muchos. Dejé la empresa aeroespacial, donde había trabajado durante 20 años, y fundé una organización sin ánimo de lucro dedicada al desarrollo de mejores medios de supervivencia para pasajeros y tripulaciones de aviones. Mi experiencia me había demostrado lo importantes que pueden ser hasta las cosas más sencillas en una situación crítica. También empecé a dar conferencias sobre supervivencia y seguridad, compartiendo mi experiencia con aquellos que pudieran beneficiarse de ella: pilotos, auxiliares de vuelo, equipos de rescate. Mi historia inspiraba a la gente, les daba esperanza. A veces, por las noches, cuando el sueño no llega, salgo al balcón y contemplo las estrellas. Las mismas estrellas que me iluminaron en la inmensidad del océano. Y pienso en los que no volvieron, en Yukiko y sus fotografías de sus nietos, en la joven madre con su bebé, en las 277 almas que se llevó aquella noche. Vivo por ellos. Cada día es un regalo, cada aliento un privilegio. Y quizás en eso resida la respuesta a la pregunta, ¿por qué yo? No porque sea especial o merezca la vida más que otros, sino porque ahora tengo una obligación: vivir plenamente, valorar cada instante y ayudar a los demás en la medida de mis posibilidades. Soy Timur Safin, el único superviviente del desastre del vuelo ML437. Y este no es el final de mi historia. Es solo el principio.